Tengan todos muy buenos días para los que nos escuchan en El Salvador y buenas noches para los que nos escuchan en Suecia. Sean todos bienvenidos. De parte de nuestra embajadora, Patricia Godínez, le damos la bienvenida a esta cuarta clase de sueco, agradeciendo como siempre su participación e interés en aprender ese valioso idioma. Recordándoles que el acceso al aula virtual, donde pueden encontrar las clases anteriores, que están grabadas cada una con su carpeta, identificadas con su carpeta, y el material a estudiar. Igualmente, el de esta clase lo pueden encontrar en dicha carpeta, Biblioteca de Clase de Sueco. Si alguno de ustedes todavía no tiene acceso a esa carpeta, pues con gusto nos puede escribir en ese momento al correo de consulado para guiarlos sobre dicho acceso. Y pues los dejamos con el profesor Cristian. Puede iniciar, Cristian. Ya. Tengan todos muy buenas tardes aquí en Suecia y para los que están en otros países, buenos días. Vamos a comenzar las clases de hoy. Vamos a comenzar las clases de hoy recordando, primero que todo, un poco de lo que vimos la vez pasada y después vamos a seguir adelante. Lo que nos vamos a concentrar hoy van a ser en tratar de que la clase de sustantivos ya quede clara, ya quede como una forma de saber cómo se realiza la conjugación de los sustantivos. Entonces nos vamos a dedicar mucho a hacer ejercicios y aplicar las reglas ya vistas en las clases anteriores. Paso a compartirles ahora mi pantalla para que... ¿Se ve la pantalla ahí? Melanie, si tú me puedes confirmar, por favor. Sí, Cristian, se ve la pantalla. Perfecto, y me veo yo también, ¿no? No. Ah, bueno, Solo sí. Se ve la pantalla. Bueno, ahora se dedican solamente a escucharme y a mirar lo que vamos a hacer hoy día. En la última clase, bueno, en las dos últimas clases hemos hablado de lo que son los sustantivos. Los sustantivos y cómo se conjugan, la conjugación del sustantivo en sí aquí en este idioma, en el idioma sueco. Pero antes de entrar a lo que son los sustantivos, yo quiero mostrarles un documento que está en la biblioteca virtual, o como dicen, en el aula virtual, que está, el documento lo pueden mirar y lo pueden bajar, y es referente a la pronunciación. Si ustedes recuerdan bien, una de las primeras clases que tuvimos nos vimos el alfabeto, escuchamos cómo se pronunciaban cada letra, practicamos un poco la pronunciación, vimos también algunos ejemplos, y una de las cosas importantes que hay que recordar aquí es que, como yo las había dicho, nosotros tenemos en el castellano, tenemos 5 vocales, pero el idioma sueco tiene 9 vocales. 9 vocales. Y la pronunciación y de cómo se pronuncian, la vez pasada, bueno, en las clases donde tuvimos nosotros nuestra clase de alfabeto y pronunciación, les explicaba un poco yo de cómo se pronunciaban ciertas palabras, por ejemplo, vocales cortas, vocales largas, y cuándo es una corta, cuándo es una larga, y de qué manera había que pronunciarla, como poner, por ejemplo, la boca para la pronunciación, la lengua, los labios. Lo que yo les voy a compartir es, si se lo muestro desde ahora, es esto. Si ustedes ven ahí, es un documento, eso solamente es una sola hoja. Un momentito, les voy a hacer una cosita aquí ya. Esta es una sola hoja donde sale la forma de poner la boca
al pronunciar las vocales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vocales. Tenemos aquí, por ejemplo, la I, como yo les decía, o sea, es una pronunciación larga. La otra I, y latina, Y, ya, y bueno, aquí sale con un lápiz, un lapicero, y ya lo practicarán mirándose al espejo. No necesita mostrar los dientes, pero bueno, ya. Claro, se pone el lapicito aquí arriba y pone esa y tratan de pronunciarla. Si se fijan, los dientes están casi pegados, esa I. Esto es bastante importante y yo les decía por el hecho de que hay muchas palabras que se parecen, que se escriben con la I, como le dicen aquí, la Y o la I latina, y la palabra es la misma, solamente que la pronunciación es diferente, y al no saber pronunciar, a veces o lo toman como la otra palabra o no lo entienden. Aquí está lo que es la U, y ahí te muestran cómo hay que poner la boca más o menos. Y la U, porque esta es una U, no U, esta es U, esta. Y aquí tenemos la E, ya, ¿ves? La lengua pegada detrás de los dientes, de abajo. Abrir la boca al estilo bufón. Así, ¿ah? Bien abierta. Y la lengua pegada abajo, sin sacar la lengua, sino que pégala abajo, no la firma los dientes de abajo, Y aquí lo que es la O, y la O es más fácil para nosotros porque la A con un círculo arriba, con un puntito arriba, es una O latina, para nosotros es una O, nada más que es una O. Aquí, como les decía yo, cómo se pronuncia ya estas últimas vocales, que es la E, y ahí ven la lengua, no la sacan, sino que está pegadita a los dientes de abajo, por la parte de atrás, la boca un poquitito más abierta, y así abierta para los lados y hacia arriba también, entonces y con la misma forma de la lengua pegada aquí, pero solamente lo que cambia es la formación de los labios, entonces dicen y y para practicarla se ponen su lapicito ahí arriba y bien puntiagudo así. Como dándose, como dicen por ahí, dándose un piquito así. Y aquí es, bueno, aquí está la O, que dijimos que O, y aquí la que es aquí, que nosotros cuando decimos la A, abrimos la boca grande, pero esta es una O sea que se juntan un poquito más las extremidades de los labios, ya no queda abierta de esta manera, sino que ya se queda más juntito, y siendo una A. Bueno, yo les quería mostrar este documento y lo bueno para lograr una buena pronunciación es que ustedes tomen ese documento, se miren al espejo y practiquen. Y al mismo tiempo, por supuesto, que busquen en el Google, bueno, en un buscador, en Internet, la pronunciación de estas vocales y vayan mirando cómo colocan la boca y así, y vayan tratando de imitarla. Eso referente a lo que es la pronunciación de las vocales, que es muy importante, ¿no? Pero como les digo, una vez más, el documento ese está en el aula digital, en la biblioteca, le digo yo, en la biblioteca digital, donde están los otros documentos de trabajo y de las clases anteriores. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto, señorita Melanie? No hay. Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Ya. Bueno, perfecto, pero lo que quede claro, como les digo, es que sepan que este documento está para bajarlo. Ya lo miran o bien online, o si no, lo descargan y lo imprimen. Está incorporado. Incluso en este momento pueden acceder al aula virtual y ya lo hemos cargado. Ya está cargado, ya. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Y esto, yo se los recomiendo, sinceramente yo se los recomiendo, porque es una forma una de las cosas que tenemos nosotros los latinos es poder aprender nosotros idioma, es la pronunciación muchas veces, ¿no? Y yo se los recomiendo, una buena recomendación de mi parte para que lleguen por lo menos a poder diferenciar tanto al escuchar como al pronunciar palabras.
Así es que ahí lo tienen. Pasamos de esta, entonces lo dejamos archivado ahí, muy bien. Y ahora vamos a pasar a lo que son a las clases anteriores, a las últimas dos clases anteriores. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos y después vamos a seguir con el ejercicio que estábamos haciendo, que es que la hoja se llamaba, a ver si la busco por aquí, si la encuentro por aquí, es esta, que significa sustantivo övningar. Y ahí está otra vez saquen la hojita y pongan la övningar. Y ahí practican övningar. Y esto significa ejercicios. O sea, ejercicios de sustantivos, ¿no? Y habíamos llegado hasta aquí habíamos Husen, claro, porque estábamos nosotros trabajando con el singular definido, indefinido, y el plural definido, indefinido, y también si el sustantivo era en o este. Pero para hacer un pequeño recuerdo sobre eso, teníamos que a ver si puedo sacar de aquí, no. Bueno, lo voy a dejar así para no volver a la primera página porque si no tengo que recorrérmelo todo otra vez, ¿no? Lo que habíamos hablado, conversado, explicado y hubieron preguntas y por supuesto que las preguntas pueden seguir. Ustedes hagan preguntas, las preguntas que ustedes quieran y yo se las trato de contestar y ver de qué manera nos podemos entender, ¿no? Ya que esta no es una clase que podemos interactuar, sino que es una clase un poquito diferente. Así que no nos podemos conversar, no podemos conversar, pero si ustedes me lo escriben, yo se los contesto. Habíamos dicho que cuando se trata de los sustantivos tienen dos géneros, que son en y es. O sea, además los sustantivos tienen forma determinada o definida. En algunas partes le dicen determinada, otras veces le dicen definida, o indeterminada o indefinida. Y la forma indefinida lleva generalmente un artículo indefinido. Y en este caso nosotros habíamos visto que los artículos indefinidos son en o, a ver si se acuerda, est. Y eso es lo más importante que tienen que recordar. A ver si voy unas hojitas más atrás. Parece que va a tener que decir igual puedo mandar esto. Ya aquí, en o et. Eso es lo más importante que los sustantivos o son en o son et. En la forma singular indefinida. Después hay sustantivos que habíamos dicho, los contables, por ejemplo, ¿no? Que ya no se usa en ni un ni una. O sea, no hay género masculino o femenino, sino que solamente en o es. Habíamos visto algunos ejemplos, que es lo más. Ya este material lo tienen. También está en el aula, en la biblioteca digital. Si es que no lo tienen, habíamos visto algunos ejemplos sobre los sustantivos que empiezan con est. Habíamos visto sobre las palabras que se usan mucho o poco, que se usan delante de los sustantivos, que no son contables, porque no se pueden contar. Uno no puede contar el café, uno no puede contar la arena. Bueno, si tiene uno paciencia, sí podría, pero bueno, pero toda una vida ya, ni el agua tampoco. Habíamos visto muy bien la forma definida y la forma indefinida. Y eso es importante, esta forma que se llama. Habíamos dicho la forma indefinida, que son sustantivos en o et, el sustantivo, y para formar la forma definida, ya que para nosotros vendría siendo un libro, y aquí sería el libro, dos palabras, aquí en sueco sería dos palabras cuando es indefinido, en book, pero una sola palabra cuando se transforma en definido, ya que el en pasa al final de la palabra y forma una nueva palabra. Esa es la forma definida. Ese es lo que es. Por eso aquí no se hablan de artículos definidos o indefinidos. Aquí hay solamente en o et. Otro ejemplo, en Poike, un muchacho, un chico, el chico. Lo mismo.
Y después estábamos hablando del otro grupo, que son los es éple, una manzana, la manzana, una casa, la casa. Dígame. Nos dicen que casi no se logra ver, que si puedes minimizar la pantalla que sale en la zona inferior derecha. ¿Esta parte de aquí o qué? Ajá, que casi no se puede ver el contenido de la clase. Otra vez. A ver, ¿tú la ves bien ahí? Sí, creo que... Pero eso depende mucho de la configuración del computador de cada persona, porque si tú la ves bien ahí, o así se ve mejor. Sí, se ve bien, así se ve bien. Es que yo no sé a qué se refieren con eso que minimizar, pero minimizar, ya, yo lo minimizo y no se ve. Vaya, si usan el que escribió, nos puede explicar mejor para así poderles ayudar. Gracias. Claro, exactamente, porque si no sería un problema que tendrías tú y los demás, ¿no? Si yo lo agrando, así lo hago en forma de PowerPoint, pero bueno, se los puedo mostrar así de esta manera, así no hay problema tampoco, a lo mejor es un poquito mejor así, ¿no? Continuamos con esto. No me quiero detener en esto porque esto ya lo hemos visto 2 clases seguidas y esto está para leerlo también en el documento que ustedes ya tienen, ¿no? A lo que yo quiero ir es a la conjugación de los sustantivos. Y habíamos visto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conjugación de sustantivos? Estamos hablando que en el singular indefinido y en el singular definido, ya los habíamos visto aquí, ese es el singular indefinido en book y el singular definido busquen, o sea, un libro, el libro. En eso no hay. Y cuando se trata de et, se le agrega una T si termina en vocal o se le agrega una ET si termina en consonante. Entonces dice, una casa, et hus, huset, la casa. Es el singular indefinido y el singular definido. ¿Y qué es lo que hace que, cómo sabemos nosotros cómo se dice en singular definido y todo lo demás o indefinido? Esto solamente lo decide si el sustantivo es en o et. Y yo espero que eso más o menos es lo general de lo que son los sustantivos, ¿no? Ahora, si hay reglas, como han habido preguntas de repente en esta clase o en otras clases, con otro grupo, de que hay duda de cómo sabe uno si un sustantivo es en o et, y ahí les tengo que dar la mala noticia de que no se sabe. Lamentablemente o el sustantivo es en, o si no es en, es et. O sea, es por descarte, pero cuando es uno es otro, eso hay que aprendérselo lamentablemente de memoria. Y eso es estudiar y leer palabras y aumentar el vocabulario de cada uno tiene que aumentar su vocabulario con más y más sustantivos. Lo que yo les puedo decir, sí, y a lo que estábamos hablando sobre las conjugaciones, es una vez partiendo de que si el sustantivo es en o et, partiendo de esta base, si el sustantivo es en y termina en consonante, si el sustantivo es en y termina en vocal, lo que sí podemos ver, y hay reglas, es de cómo formamos la forma plural. O sea, aquí estamos hablando de un libro y el libro. ¿Cómo formamos nosotros libros indefinido y los libros? Y para eso es las reglas que estuvimos mirando la semana pasada y estuvimos haciendo ejemplos. Tenemos 5 grupos. 5 grupos donde, ojo, yo quiero que miren, se fijen bien en esto que dice plural. Plural. No estamos hablando de la forma singular. La forma singular ya la hemos visto ya. Es en o et. Esto es solamente plural. ¿Y qué nos dice la forma plural? Indefinido. Es que, por ejemplo, en flicka, que es una chica, flickan, que es la chica, pero ¿cómo decimos nosotros? Chicas, las muchachas, las chavalas, como dicen en España. Agregamos el or
Entonces, para formar el plural tenemos flickor. Y para formar, esa dice muchachas, chicas, y para formar la forma definida del plural, para decir los, para usar los o las, que en este caso en español es los o las, se le agrega una NA al final de esta forma, flickorna. Y ahí estamos hablando de las chicas. Es el primer grupo. El segundo grupo son los que terminan en ar, poike, poikar, poikarna, bank, un banco, banker, plural, bancos, bankerna, los bancos. Aquí sustantivos que terminan en N, como la terminación N, por ejemplo, como piano, piano, pianona, se le agrega al final. Y el quinto grupo son los que no tienen ninguna terminación en plural, o sea, es la misma palabra en singular como en plural. Hus, y es husen o husna. Pero aquí hay que saber muy bien cuándo es en o na. Y eso se va viendo a medida que uno va viendo los sustantivos. Este es el cuadro general. Lo que nosotros vimos también, y estuvimos analizando, es ya vamos viendo específicamente grupo por grupo. Si vemos el primer grupo, el plural or, que dice aquí, grupo 1, plural endelse. Endelse, esa palabra, si la quieren escribir, agregar en su vocabulario, es terminación. Endelse. Entonces, por eso dice plural endelse, o sea, la terminación del plural es or. ¿Ya? Entonces dice, una palabra, et ut, una palabra. Ya, ahí ven, por ejemplo, ya que el sustantivo ut, que es palabra, es et, una palabra, no es en, es et ut. O sea, así se puede ir analizando. O sea, cada vez que uno ve un texto y encuentra un sustantivo, ahí uno va analizando si es en o et, o si es plural o singular. Una palabra, las palabras, o mejor dicho, una palabra que termina en a, en singular, es la forma indefinida. Y esta es la forma indefinida, en flisca, una chica, como les decía yo. Esa es la forma indefinida, singular indefinido. El singular definido se forma a cambiarla en al final de la palabra, fliscan, pero se le quita la e porque para no tener dos vocales juntas. Y aquí está la forma en la que estamos hablando de los grupos. El plural se forma agregándole or para todos los sustantivos que terminan en a, pero que son en. O sea, son dos características de esto. Primero que tiene que ser un sustantivo es en realidad, uno podría hacer así. Et ut. Sluta por a, termina en a, en singular, pero tendría que ser una palabra, digámoslo así. O sea, digamos que es una palabra, no, ahí está medio rara, se veía raro ahí. O lo podemos poner aquí. O sea, son palabras que son en. No en, por ejemplo, ¿no? O sea, hay dos condiciones, que tiene que ser en y tiene que terminar en a. En flisca, en tabla. Habíamos dicho que tabla era un cuadro. Lo mismo aquí, tablan, para pasar a la forma de señal. O sea, un cuadro, el cuadro. Cuadros, plural, se le agrega el or, como dice este primer grupo. Y para agregar la forma definida del plural, o sea, los cuadros, le agregamos el na encima del or. Tablurna. O sea, es importante porque este es uno de los grupos 1 y 2 son de los grupos que más hay, pero siempre son palabras que en. Si vemos el otro grupo, el segundo grupo, habíamos dicho que estos eran ar. El primero. Aquí el primero es or y el segundo es ar. Entonces el segundo lo vemos aquí que es ar. Y este también le coloco yo aquí, ustedes mismos le pueden agregar si que tienen hojas ahí, que son sustantivos que son en, no et, en.
Aquí también una palabra que termina, ahí dice, y aquí tenemos una negación. En la primera, si ustedes se fijan, inte es no, es la negación, o sea, slutar inte, o sea, no termina. Estamos negando el verbo, slutar inte. Si ustedes ven en el primer grupo, dice slutar, po. O sea, slutar solamente, esa palabra slutar termina, ¿no? Termina en a. Y aquí, para la negación, ya lo vamos a ver ya cuando hablemos de los verbos y la negación de los verbos, pero aquí solamente para que no se le haga difícil la traducción, les digo solamente que después del verbo se coloca la palabra inte para negar. No terminan. Bueno, estos son palabras en, sustantivos en, y son palabras que no terminan en a. Y es ojo con eso, inte, que es no, que no termina en a, en la forma singular, en la forma indefinida singular. Por ejemplo, poike, que es chico, termina en e. Stool, que es una silla, que termina en consonante. Entonces formamos la singular, la forma un chico, un muchacho. Entonces, el chico, poiken, porque hacemos lo mismo, o sea, finalizamos la palabra, ponemos el término de la palabra, cambiamos el artículo al final de la palabra. Poiken. Y aquí en stool le ponemos en, porque como es consonante, entonces va toda la palabra en stool, stolen. O sea, es la forma singular del artículo y el sustantivo, ¿no? El chico, la silla. Ahora vamos a el plural, que es lo que estamos trabajando. Y el plural. Aquí en este caso ya no termina en or, la forma del plural, sino que termina en ar. En este caso, poikar. Y sobre esta forma, poikar, se le agrega na para decir los. O sea, poikar solamente poikar es chicos, plural, chicos, nada más. Esto es singular, un chico, chicos. Una silla, sillas. Nada de una, dos, tres, cuatro, no, sillas, nada más, sillas. Ahora, para formar la forma definida, o sea, ahí pueden haber una, dos, tres, cuatro sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sillas, no importa, pero es plural, sillas. Pero para formar la forma definida, las sillas, y recuerden, esta es una parte también de lo que es la gramática en español, ¿no? Es bien importante cuando se habla de la forma determinada o definida o indeterminada, indefinida. Para hablar de una forma indefinida es cuando no sabemos estamos hablando de algo, pero nadie sabe a qué, es abstracto. En este caso estamos hablando de sillas, 5 sillas, por ejemplo, 5 stolar, indefinido. Pero si hablamos, por eso se llama forma indefinida. Pero si hablamos de las sillas, ya estamos definiendo qué silla, las 5 sillas que están en la esquina. Ya estamos definiendo qué sillas es la que queremos nosotros. Y por eso les digo yo que en español tenemos los que son los artículos definidos, el, la, los, las, ¿no? Y esto viene a reemplazarlo. Lo que lo reemplaza es la terminación na. Stular na, las sillas. Uy, ya me estoy cargando aquí la imagen. Bueno. Melanie, ¿preguntitas? ¿Alguna pregunta sobre estos dos grupos? No, sobre otra cosa. Sobre otra cosa. Dinero no tengo. Primero empecemos por ahí. Dígame. ¿Hay alguna relación con el idioma francés? Porque se escucha alguna similitud con los sonidos en cuanto a la pronunciación. En realidad, yo que he vivido bastantes años aquí, hay algunas palabras que tienen su estilo, pero la pronunciación es bien difícil de saber de dónde viene. De dónde viene y cómo, porque tiene mucho sonido de, ¿cómo se llama?, de inglés, de alemán, también hay muchas palabras, porque el idioma sueco con el idioma alemán, las personas que saben sueco, mejor dicho, suecos nacidos en Suecia, tienen mucha facilidad para aprender alemán también, y también francés, y bueno,
¿para qué hablamos de las palabras internacionales? Que las palabras internacionales son casi las mismas en cualquier idioma, ¿no? Pero sí, tiene sus cositas también, tiene una pronunciación bien delicada. El idioma sueco es delicado, melodioso, es hasta finito, es como para decir, es de señoritas, es una cosita así. Por eso, es una respuesta a tu pregunta, porque ahora sí, yo no soy histórico como para saber de dónde viene, pero sí tiene un poquito de cada, y no me extrañaría que más que alguna palabra tiene un sonido francés también, ¿no? Ok, y siempre en cuanto a la pronunciación, ¿quisieran acceder a algún video o algún audio donde se pueda practicar? Sí, yo les puedo decir solamente que si ustedes buscan, yo parece que en la primera clase les había puesto dos audios donde estaban, donde hablaban de las... busquen, y lo único que les puedo decir, busquen en Google o en el buscador que ustedes quieran, le ponen vocabulario sueco o alfabeto sueco y le ponen pronunciación. Y ahí les va a salir un video, les va a salir un documento donde a lo mejor ustedes pueden pinchar la palabra o pueden ver ese video así donde se pronuncia todo el abecedario. O busquen pronunciación vocales suecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es lo único, porque hay. Yo tengo dos, si quieres yo después, a ver si te las puedo mandar para que en un documento para que tú las publiques y la gente quiere buscarlas, esas que yo usé. Claro, las podemos publicar. Claro, podemos publicar esos dos videos que yo usé para justamente cuando estábamos practicando la pronunciación. Ok, solamente esas están. Ninguna palabra sobre sustantivos todavía, ¿no? No, todavía no. Yeah. Seguimos. Bueno, una vez más, como les digo, después de esta clase, ya después de haber terminado lo que es los sustantivos, nosotros ya vamos a pasar la próxima semana a otra clase. Por eso que yo quiero que ya con esto les quede claro ya lo que es la forma indefinida y la forma definida. Si hacemos un resumen, que podemos decir que la conjugación de los sustantivos en sueco tienen solamente dos géneros, en o et. No tiene ni femenino ni masculino. Aquí no se diferencia femenino ni masculino en el sustantivo. Y la forma de cómo se hace indefinido, el artículo indefinido y el artículo definido en forma singular y en forma plural es lo que estamos viendo ahora. Entonces, si seguimos, ya vimos el grupo 1. El grupo 1 se le muestra la hoja principal. El grupo 1 eran OR y el grupo 2 AR, ¿no? Entonces habíamos visto el grupo 1 aquí, OR, o ejemplos de eso, y el grupo 2 ahí, AR. AR, siempre hablamos de esta forma. AR. Pasamos al grupo 3. El grupo 3, aquí sale un poquito más, es un poquito más rebuscado este grupo, pero estas son palabras que en sí se aprenden bastante rápido, porque de estas no hay muchas. ¿Qué podemos decir del grupo 3? Dicen que las palabras, esto también del grupo 3, las palabras que llevan acentuada, por ejemplo, la última vocal, se agrega el ER, aquí, O sea, la primera era OR, la segunda era AR y la tercera es este tercer grupo, R. Dice, una palabra que tiene la acentuación en la última sílaba. Es una condición. Las palabras que llevan la última vocal acentuada. Y también las palabras que siempre tengan más de una sílaba y tengan la pronunciación en la última sílaba. Es un poquito más complicado, pero como les digo, y ya que no pretendemos ser catedráticos de la lengua, ni son cursos de universidad, la cosa es que solamente tengan el concepto más o menos de qué es lo que es, ¿no? Y generalmente, ofta, como dice aquí, ofta,
regularmente, se trata de palabras que son internacionales o utländska, como dice aquí, o sea, extranjeras. Palabras extranjeras o palabras internacionales. Generalmente, dice. No siempre, pero generalmente. Son sustantivos con la última vocal acentuada. ¿Y a qué nos referimos eso? Por ejemplo, si tenemos dos palabras aquí, tenemos. Y les digo una vez más, aquí, por ejemplo, tenemos una palabra que empieza con en y una con et. Así que aquí no les puedo colocar yo que solamente es. O sea, aquí puede ser de las dos. De las dos formas. Por ejemplo, tenemos en teléfono, inte teléfono, utan teléfono. Última sílaba. Tenemos, ¿cuántas sílabas tenemos en la palabra teléfono? Teléfono. 3 sílabas. La última vocal la última vocal va acentuada. Teléfono. Y teléfono es una palabra no extranjera, más que nada internacional, porque teléfono, yo creo que hasta en China saben teléfono, la palabra teléfono. Entonces, en este caso, tiene la forma indefinida de esta palabra, teléfono, que tiene la última sílaba acentuada. Y para formar otra vez la forma singular definida, el teléfono, no un teléfono, el teléfono se coloca la en aquí. Ya, yo creo que se la ha dicho como 100 veces, más o menos. Vamos a la 99, ya. Telefonen, pero ojo y oído, porque aquí no cambia la acentuación. No se dice, si aquí dice teléfono, aquí no se dice telefonen, sino que la acentuación sigue donde mismo. Teléfono, telefonen. Y para formar el plural en forma, o sea, teléfonos, muchos teléfonos, una cantidad pequeña, grande, no importa, pero teléfonos, se le agrega lo R. Y de aquí viene el nombre del grupo R. Telefoner. Entonces no es telefoner ni telefoner. La acentuación se mantiene a través de toda la conjugación del sustantivo. Si tú dices en teléfono, la siguiente es telefonen, telefoner, y aquí para hablar de los teléfonos es telefonerna. O sea, si ustedes ven en la pronunciación va una decadencia al final, porque uno va como aumentando telefonerna. Telefonerna. No es telefonerna, no, telefonerna, porque la acentuación se mantiene. Siempre va acentuado en la última sílaba de la palabra aquí, de lo que es singular indefinido, ¿no? Tenemos otro ejemplo, que aquí, por ejemplo, tenemos, yo les dije la vez pasada que esta palabra, por ejemplo, es ya internacional. Es museum. Y es la única forma que tiene museum. Son, por ejemplo, seminarium también. Seminarium es otra palabra. Y de esta hay poquísimas, ¿no? Pero hay. Y es interesante saber de cómo se forma la forma. Esto cuesta, porque esto yo creo que hay mucha gente, incluso hasta suecos mismos, tú le preguntas por qué museum es de una forma y después cambia la otra forma. Y yo creo que no te van a saber contestar y tampoco van a saber conjugarlo así. Como las personas que nacen aquí, como nos pasa a nosotros, sin haber estudiado el idioma, podemos hablar el idioma. Y ahora, ¿por qué explicar por qué el idioma o algo se dice así, asá? Muchos de nosotros a veces ni nosotros mismos sabemos en castellano explicar. Bueno, pero por ejemplo, la palabra museo, si vemos la palabra museo, si se dan cuenta, ya cuando pasa la forma definida singular y plural definido e indefinido, ya cambia a musée. Musée. Aquí, si no supiéramos esto, diríamos museumet. Si no supiéramos que museo es una palabra así media como latín, como seminarium. Seminarium también termina en M. Museum. Seminarium. Entonces aquí pronunciamos las dos E y es museet. 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 Y ojo una vez más, ya que aquí combinamos lo que es
la gramática con la pronunciación. Es importante que las terminaciones de las palabras, la última consonante se escuche. Telefonen, telefoner, telefonerna. Y aquí es museo, no es una vocal larga, sino que son dos vocales. Museet, museet, y la T final, museet. Y después tenemos, por ejemplo, no, por ejemplo, sino que si seguimos la conjugación, ya ahí diríamos el museo, museos, una cierta cantidad de museos, es museer, museer. No es museer, museer, no, museer, museer. Y estas son las palabras, como una vez más que digo, del grupo R, museer. ¿Por qué van entonces si la tienen que... Ahora la pregunta es, ¿por qué van dos vocales aquí y por qué no le quitan uno? Porque ya no sonaría lo mismo, ya no sería muset. Y muset no tiene mucho que ver con museum. Pero si uno, es como que la palabra esta internacional la cambian así a musé y le agregan la financiación. Es la única, son esas palabras medias raras internacionales donde se hace ese cambio donde se pueden usar esas dos vocales, ¿no? No le den mucho asunto a esto, o sea, tómenlo así como que, por ejemplo, porque yo les digo, aparte de seminarium, ahora no se me ocurre nada en la cabeza que otra palabra que sea congresum, no es congreso solamente. Seminarium, museum, seminarium, por ejemplo. Ya si le encuentro otra palabra después, se las puedo compartir, ¿no? Museer, pero es importante que pronuncie las dos vocales, porque primero dice la palabra museet, museer y museerna. 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 Si estoy hablando, mira, hoy día visité, por ejemplo, los museos, todos los museos de aquí de Estocolmo. Yo visité todos los museerna. No, museerna no es, museerna. Y acuérdense, la pronunciación es musé, porque es museum, museet, no es museet, sino que es musé, la acentuación va a la primera E, museet. Y el plural es museer. Y en el definido plural es museerna. O sea, la pronunciación va a la primera E, porque eso es lo que más o menos debería ser la palabra musé, como museum, et museum. Bueno, este es sobre el grupo 3. Ya hemos visto 3 grupos ya. Or, ar, er. Ahora vamos a ver. Dígame. Ya. Cuando estaba haciendo la conjugación en plural de las 3 vocales. De las 2 vocales. Dice, la pregunta es, en esta conjugación en plural como tal, ¿será debido a que las palabras están compuestas por 3 vocales? La conjugación que se hizo. ¿De qué palabra están hablando? Porque aquí yo veo 2 vocales juntas nomás, no 3. Sí, solo que si nos podrían ampliar la pregunta, ¿verdad? Exactamente, ¿a qué se refieren? Porque seminoriet, mira, si yo les doy solamente un ejemplo solamente va a decir que es un poquito más clarito. Por ejemplo, a ver, voy a escribirlo mejor en negro. Seminorium. También es como museum, seminorium, seminorium. Entonces, ¿cómo sería? Seminori. Esa es la palabra que se usa para después para conjugarla. Porque sería seminoriet. Claro, ahora la separé, pero es solamente para mostrarles. Sería seminoriet en singular definido, un seminario, el seminario. Sería seminorier,
seminarios. Y la forma los seminarios, si usamos las mismas terminaciones de ese grupo, serían seminorier. ¿Qué más? ¿Qué más? NA. Como lo habíamos visto aquí. Sobre se le agrega la NA. Museerna. Y en este caso habíamos visto seminarierna. O sea, si seminarium es como museo, aquí la terminación tenemos aquí et, seminori et. Se las voy a marcar solamente para que nos entendamos lo que estamos conversando. Este es otro ejemplo de una de esas palabras. Y ahí tienen con rojo más o menos lo que es lo que les estaba explicando. Et, un seminario. Y es una palabra internacional, latín, que ya no conserva esa forma cuando ya se conjuga a la forma definida, singular, el seminario, seminarios, los seminarios. Y es lo mismo que museo. Como les digo, yo con esas dos palabras seguramente habrán 2, 3 más, pero no es mucha. Por eso no le den mucho, lo importante es que lo sepan, que eso existe. Si pasamos al grupo 4, el grupo 4 tiene las palabras, estas son a estas sí que se les podemos poner aquí, si es que me lo permite la computadora, que estas son palabras et. O sea, el grupo 4 son la terminación en del plural en n, y se refieren siempre a esto, n. Para las palabras que son et, las palabras et que terminan en vocal agregan n al singular. Palabras, sustantivos et que terminan en vocal, se les agrega una n en el plural, la forma plural indefinida. Pero si lo vemos así, paso por paso, et eple, una manzana, se le agrega la t al final porque pasa al final, eple, la manzana, eplen, se le agrega, ojo, palabra que termina en vocal. Sustantivos et, terminados en vocal, se le agrega una n para formar la forma plural. Eplen, y aquí lo mismo que la siguiente, es una sociedad, un grupo de personas, et samhele, una comunidad, esa es una comunidad. Samhelen, comunidades, manzanas. Y sobre esta terminación se le agrega la NA. Pero ¿qué pasa? Que para no tener dos N juntas, entonces usan solamente una. Eplena, samhelena. No es samhe, esplena. No, la terminación del plural sería en, para decir manzanas, y las manzanas esplena. O sea, si se fijan, todas las terminaciones del plural de esto van a terminar en N. Y la forma definida va a terminar en NA. No dos N, sino que primero vemos lo que es la palabra y le agregamos la NA solamente. Les doy unos ejemplos de estos grupos. A ver, si seguimos un poquito más abajo. Ya, por ejemplo, tenemos una et. Otra vez lo mismo. Yo que lo quiero en negro. Ya. Et irke. Voy a tener que subir porque si no, no van a ver. Et irke. Irke es la palabra irke es profesión. Profesión, una profesión. Et irke, profesión. Una profesión.
y vamos a hablar la profesión. La profesión sería, a ver si ustedes me la dicen. Sí, así mismo. Se los escuché clarito, clarito a todos. Yrket. Exacto. ¿Ves? Es que lo escuché bien clarito a todos. Estoy seguro que también se le escucha clarito el plural también indefinido. O sea, profesiones. Yrke. Quiero escribir en negro solamente para que vamos viendo las terminaciones. Sería yrke. Y como habíamos dicho que todos los plurales aquí terminan ¿en qué? El grupo 4 terminan en N. Yrken. Sería profesiones. Y la forma plural definida, las profesiones, que tiene una terminación de, mira, NA. N y NA. Entonces, si vemos N y NA, estamos aquí, sería entonces, a ver si ustedes me lo dicen, yo creo que hay algunos que ya lo tienen escrito, ya saben ya, a ver si me lo dicen si están conmigo. Yrke, na. Et yrke, yrket. Yrken, yrkena. Una profesión, la profesión. Profesiones, las profesiones. Ya, y para no tanto de cambiar de color porque se toma mucho tiempo, les voy a dar otro ejemplo. Vamos viendo pero eso sí que se lo voy a dar lo quiero usar en negro para mejor, porque así me gusta más ese colorcito, sí. Frimärke, eso significa un sello, una estampilla. No sé cómo le dirán en otros países. ¿Es sello, estampilla? Bueno, ustedes saben, a la carta, directo a la carta necesito una estampilla, un sello. Es frimärke. Entonces, rápidamente, si vemos aquí, las mismas terminaciones, entonces sería la estampilla, frimärket. Estampillas sería frimärken. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y estampilla, esta es estampillas, y las estampillas sería frimärkena. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos otro, si decimos, a ver, si podemos, si tenemos tiempo para otro. Rykte. Esto significa rumor, un rumor. O sea, una persona tiene un rykte, tiene una persona tiene como que tiene una persona tiene una estampilla, ¿cómo se le dice? Rykte. ¿Ya? Y también significa, como les digo yo, significa rumor. Ya, entonces le ponen rumor, es rykte o reputación. Por eso le digo yo, es como cuando una persona tiene un frimärke, un sello, una reputación. Esa es una reputación o rumor, es rykte. Entonces, si lo hacemos rápidamente, ryktet sería el rumor. Rumores, rykten. Y los rumores, ryktena. ¿Le doy otro más? Estos son un poquito más especiales, por eso en este grupo le estoy dando más ejemplos que los otros, porque los otros son más comunes, ¿no? Les digo, por ejemplo,
raro. Stele. Y stele, ojo, la pronunciación, las dos L, stelle, 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 es un lugar. Entonces, si hablamos de el lugar, sería stellet. Si hablamos de lugares, sería stellen. Si seguimos la, ¿sí o no? Y si hablamos los lugares, sería stellerna. No, se me pasó una L. Stellena. ¿Se entiende? A ver, todos juntos. ¿Se entiende? Sí, ya. Y les doy uno último. Para que vayan anotando, vayan agregando a su lista de palabras nuevas. Conto. Y conto es una cuenta. Por ejemplo, uno tiene una cuenta bancaria, se dice conto, una cuenta. Y la cuenta, mi cuenta, la cuenta sería conto. Cuentas, otra vez, conton, con N, no con M. Y las cuentas, no las facturas, sino que las cuentas bancarias. Uno tiene una cuenta donde deposita dinero, esas cuentas, por ejemplo. Contona. Ahí es el grupo número 4. Y después, por supuesto, hay algunos más, pero eso lo van a ir descubriendo a medida que vamos trabajando y vamos estudiando textos. Más adelante vamos a estudiar textos. Porque ahora si nos ponemos a estudiar todas las que pertenecen al grupo 1, 2, 3, vamos a terminar de aquí más o menos a un año para descubrir todos los sustantivos. Y la lista va a ser inmensa. Pero eso para que tengan solamente un ejemplo, ¿ya? Y pasamos al último grupo, que es el grupo 5, que son palabras, aquí también son palabras, bueno, aquí son palabras que terminan en consonante. Y estas palabras que terminan en consonante no llevan ninguna terminación en el plural. Por eso, si ustedes lo ven aquí, tiene una raya. O sea, que en concreto, el singular, el plural, la forma plural es igual a la forma singular. ¿Ya? Veamos los dos ejemplos que están aquí. Si ustedes se fijan aquí, hay un en. ¿Por qué? Porque la palabra también puede ser en o et. La mayoría son et. ¿Qué dice aquí arriba? Veamos lo que dice aquí arriba. Ingen significa ninguna. Terminación en plural. Ingen. Bueno, una palabra que termina, otra vez Luther, termina en consonante y una palabra que terminan en estos verbos, que sean estas terminaciones, are, ande, ende. Aquí hay un poquito, digo, es un poquito difícil encontrar esas palabras, pero las hay. No nos vamos a detener mucho en eso, pero aquí, por ejemplo, tenemos una palabra que es lärare. Esa palabra, y dice aquí, esas palabras se llaman o son igual, bueno, se llaman. O sea, esa palabra tienen la misma forma, en singular y en plural. Por ejemplo, en lärare, que lärare significaba, yo le dije la vez pasada, profesor, två lärare, dos profesores, y se dan cuenta que el plural no cambia. En este caso, en este grupo tenemos, por ejemplo, palabras que empiezan con et y terminan en consonante, brev, carta, brevet, porque es et, brevet, brev, igual que singular brev, carta, cartas, y se le agrega la n-l-n-a. Y en este caso, por ejemplo, aquí a las et se le agrega siempre en, breven, breven, breven. Y aquí las palabras más que terminan, que tienen estas terminaciones, que son un poquito más rebuscadas, las hay, pero son un poquito más rebuscadas, tienen la terminación en NA. Pero lo importante de este grupo es saber que hay muchas palabras, de estas palabras que terminan así en consonante, que son et, que no cambian su forma en el plural.
Y ahí también yo les voy a dar unos ejemplos. Si vemos aquí, pasamos a mi hojita de donde yo escribo todas estas cosas, donde ahí puedan mirar ustedes, ya que no tengo pizarrón y no estamos, así que uso esto como mi pizarra. Ya, aquí por ejemplo tenemos room, y alguien me puede decir, claro, no, ahí me va a decir, pero más o menos se imagina usted lo que significa este room. Un cuarto, habitación, una habitación de hotel, es room. La habitación es roommate. Habitaciones, aquí, aquí le agregan, a mí eso es un poquito más difícil de explicar, pero bueno, vamos a ver la palabra primero, después si la encuentro la explicación ya se las comparto. Que hay, desgraciadamente, hay sustantivos que a veces se escapan de las reglas y las transforman un poquito diferente en algunas palabras. En este caso, por ejemplo, roommate, para decir roommate, le agregan una M más. Para que suene roommate. ¿Por qué? Porque si le quitamos una M, sonaría roommate. Y no es room y roommate. Y para que se mantenga la pronunciación room, se le agrega una M, roommate, porque como les digo, si le quitáramos una M sería roommate. Y ya no es roommate, sino sería roommate, y ya serían dos palabras casi diferentes. Y mantiene la misma, entonces, el singular, room. Porque es igual que el plural indefinido es igual que el singular. Y las habitaciones serían roomen, con doble M, justamente para mantener la pronunciación. Otra palabrita más que también es muy común usar es cuando uno quiere dinero, tiene que pagar sus cuentas, necesita un trabajo. Necesita un trabajo. Es job. Y aquí, ya que tiene las dos consonantes ya en el singular, entonces seguimos con la misma forma. Jobet, el trabajo. Trabajos, ¿cómo sería? Job, porque se pertenece al grupo número 5. Palabras que terminan en consonante. Y sería, los trabajos sería jobben. Los trabajos. Jobben. Es job. No es job. Vocal corta. Dos consonantes de la vocal. Job. Es job. Y otra palabra también bien usada, que también es bueno que se la conozcan, es or. Y or es un año. El año aquí es oret. ¿Por qué no le ponen las dos R? Porque ya no sería oret, sería oret. Y aquí es como la O se mantiene durante todo. Aquí no, aquí cambia, porque si es corta es roomet. Es room, roomet, room. Es oret. Les explico solamente cómo es la palabra en sí, ¿no? El año, años, or, y los años, oren. Y para terminar, les voy a hacer una más. Es beslut. Beslut es una decisión. La decisión. Y como beslutet es beslutet.
Y como dice la palabra, la canción de, como dice una salsa ahí, decisiones, es beslut, decisiones, igual, se mantiene el singular y el plural. Y las decisiones, esos son los 5 grupos. Un poquito complicado, un poquito, mucha gramática, mucha teoría, pero es importante, como les digo, esta es la última vez que vamos a ver esto. Bueno, después vamos a ir conversando con esto, por supuesto, a medida que vamos haciendo ejercicio y vamos más adelante viendo textos. Entonces, a lo mejor aparece un sustantivo y yo les digo y les hago una pregunta y les digo, ¿usted en qué forma creen que está este sustantivo? Ah, está en plural definido. Ah, bueno. Y la pregunta siguiente es, bueno, transfórmela a singular indefinido. Entonces, ahí al ver la forma, por ejemplo, dice, beslutet, transfórmela a singular indefinido. Ajá, yo sé que beslutet, primero que todo, no, perdón, me equivoqué, besluten, aquí era, besluten. Perdón, porque aquí. Entonces uno dice besluten, entonces esto tiene, son las decisiones, terminan en. Terminan en, entonces el plural indefinido beslut, entonces quiere decir que el singular es también et beslut, porque tiene esa terminación en. Cosas así, solamente por no sé, por entretenerse, tener algo que hacer. Y yo lo único que les puedo agregar de todo esto es que desgraciadamente hay bastantes sustantivos que se escapan a estas reglas. O sea, no pretendan de que esta regla de formar el plural sabiendo el singular es general. O sea, en todos los idiomas tenemos nuestras excepciones. Y aquí también, desgraciadamente, hay bastantes sustantivos que se escapan a estas reglas y a veces hay algunos que son particularmente bien complicados, ¿no? Para determinar la forma correcta de las palabras del plural. Y le doy, por ejemplo, unos ejemplos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de, si hacen un recuerdo pequeño, ¿sí? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y el grupo 1 habíamos dicho que eran los que terminaban en or, para formar el plural. Y el grupo 2, ar. Y las condiciones del grupo 1 y del grupo 2 era que para el grupo 1 tenían que terminar en a, en singular. Y el grupo 2 en cualquier otra cosa, pero menos en a. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y yo le digo, por ejemplo, consonante, ¿no? Ya. Todas las palabras que terminan aquí en consonante, que no termina en a, se le agrega el ar al final. Y el or en el plural en el primer grupo. O sea, es una cosa bien. Pero lo que yo les quería mostrar es que hay sustantivos que, como desgraciadamente, que se escapan a esta regla, ¿no? Y por ejemplo, tenemos, digamos, en. Dígame. Dice, Perdón, pero tiene que acercarte más porque se corta la comunicación y te escucho media palabra. Ok. Dice, en la última de beslut. No tendría que ser ten. Sí, estén, lo cambié, lo había puesto mal. Ya está cambiado. Tenía que ser besluten, terminan en. Yo lo había puesto con T, es besluten, porque terminan todas en. Es perfecto, bien que están atentos. Yo quería seguir un poquito con esto para pasar a lo que son los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, bill, un carro, un coche. Este es un sustantivo que empieza con en y termina en consonante. Y según la regla del grupo 2, que no termina en a, entonces
Claro, va en ar. Y este es uno de los ejemplos. Entonces sería en bil, sería bilen. Entonces, bilar y bilar. ¿Ya? En esa no tenemos problema. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Porque ese sigue la regla. Pero, por ejemplo, un sustantivo que es bastante común también, que no sigue la regla, es, por ejemplo, si pongo en build. Y también en build, igual que en bill, termina en L y aquí termina en D, pero consonante, o sea, no termina en A. Y tendría que tener la terminación AR. Pero en este caso, por ejemplo, bill, que es una imagen, una fotografía, una imagen, sería, la primera parte es bien fácil, bilden, porque ya saben, pero el plural aquí es builder y no bildar. Debería ser bildar igual que en bilar, porque sigue la regla de en y termina en una consonante, que no termina en A, y es ar, pero en este caso es er. Y estos son algunos, y bueno, y el plural sería las fotografías, por ejemplo, o los dibujos, bilder, na. Ahí sigue lo mismo, ¿no? Bilder, na, como bilar, na. Entonces, como yo le dije, desgraciadamente hay bastantes sustantivos que se escapan a esta regla. Y este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y les puedo dar otro ejemplo para que tenga más o menos una pequeña también lista de estos verbos que son medio, un poquito más, que se escapan, que son excepciones. Por ejemplo, en una cosa, en sock, no sac, en sock, una cosa, sería la forma definida singular, es fácil, porque es la misma, socken, pero el plural pasa a ER también, soccer, no soccer. Soccer, no. Yo le estoy diciendo, yo sé que estos son un poco raros, pero estos son algunos sustantivos que se escapan a la regla general. Otro más, en un huésped, por ejemplo, un invitado, en jest, jest, corto, tiene dos consonantes, st, jest, es invitado, es un huésped. Sería el huésped, gesten, huéspede, gester, también termina en er, y los huéspedes sería gesterna. Y les doy uno más para que tengan por lo menos unos 4 sustantivos ahí. A ver cómo les puse. Una consulta. Dígame. Dice, Bill no entraría en el grupo 5, o sea, es una pregunta. No. Según el traductor de Google, la palabra bilar no da traducción. Bilar. Ajá. Bilar. No, porque ese es el plural de bilen. Bill. Bilar son autos. Y según el Google, señor Google, venga para acá. Pero si le pone bilar, pero que escriba, esa persona que escriba la palabra bilarna y le va a aparecer los autos. La persona que hizo esta pregunta, sí, yo también busqué aquí, bilar no sale, sale bilen, pero bilarna. Busque por bilarna y le van a salir los autos. Y si dice los autos, quiere decir que el plural autos es bilar, como esto. Que muchas veces Google no traduce todas las conjugaciones de los sustantivos. Y si le estaba dando en un sustantivo más, uno más, en fari, en fari es un color, farien, el color,
färger. También termina en R, colores. Y los colores, färgerna. Estos son, como les digo, sustantivos que se escapan a las reglas. ¿Ya? Si lo escriben así, ya, pues que sepa solamente en Bill, una imagen, fotografía, en SOC, una cosa, en Yes, un huésped, en Farie, un color. Y estos no pertenecen a ningún grupo, sino que estos son, como les digo, se los repito, se los vuelvo a repetir mente. Estos son sustantivos que son excepciones. Pónganle grupo excepciones. O sea, estos pertenecen a un grupo que se escapan a las reglas que hemos visto de la formación del plural. Y no es uno ni son cuatro como en este caso, sino que son bastantes, lamentablemente. Pero si pusieran todas las reglas serían muchísimas, ¿no? Porque a veces son complicados para determinar la forma de sustantivo, la forma correcta de sustantivo. Y también hay sustantivos, bueno, aparte de esto, todo lo demás que hay que aprender de memoria. Al mismo tiempo que se aprende el singular en Bill, uno tiene que saber que el plural es bilder. Y esas cosas se van aprendiendo de memoria. Esas cosas uno las va memorizando a medida que las va usando. Yo quiero pasar, ya que estamos hablando de los grupos, yo quiero pasar una hoja de ejercicio que está también en la biblioteca virtual, que fue subida a la biblioteca y ustedes pueden mirarla, que dice sustantivo y plural, övningar. Otra vez, övningar son ejercicios y sustantivos en plural. Dice, skriv sustantiv y grup 1, 2 o 3 y plural. O sea que escriba los sustantivos de los grupos 1, 2 y 3 en plural. Följande sustantiv tillhör grupp 1, 2 o 3. Los siguientes sustantivos pertenecen al grupo 1, 2 y 3. Och får ändelserna or, ar och er y plural. Y tiene la terminación or, ar o er en plural. Aquí dice orden står blandade, o sea que las palabras que están aquí están desordenadas. No significa que la A es el grupo 1, no. Puede ser de cualquier grupo. Lo importante es saber cuál es el plural. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora conmigo, por supuesto que lo van a hacer conmigo, porque no lo pueden hacer solo. Bueno, lo pueden hacer en casa también, pero vayan haciéndolo y lo van haciendo conmigo, ¿ya? En vägg. Primero la traducción. Vägg es pared. Una pared. Y el plural de vägg, para decir paredes, porque eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que dice aquí, que hay que escribirlo en la forma plural. Una pared, paredes. Varias paredes. O sea, singular, una pared es väggar. ¿Ya? En vägg, väggar. La B. En vägg, väggar. La B en flasca termina en A. ¿Pertenece a qué grupo? Grupo 1. El primer sustantivo, lo importante es que no escriban solamente porque yo los escribo así, sino que piensen. El primer sustantivo empieza en y termina en consonante y pertenecen al grupo, a ver si se acuerdan, grupo 2.
y los que terminan el grupo 2 terminan en ar, como bil. En bil, bilar. Y la B es del grupo 1. ¿Por qué? Porque termina en A. ¿Y qué terminación tiene en plural? Or. Entonces sería flascor. Flascor. Por eso, no escriban solamente porque yo les escribo ahí, sino que tienen que ir pensando que estamos hablando de las reglas. La tercera, en medicina, es una palabra, medicina. Medicina, escuchen, ¿dónde tengo la pronunciación? Sí. En la última sílaba, y es una palabra internacional. Y esa palabra internacional, perteneciente al grupo 3, terminan en er. El grupo 1 termina en or, el grupo 2 termina en ar, y el grupo 3 termina en er. Entonces sería mediciner. Que vayan entendiendo. La D, en, bus, otra vez, estamos hablando de esa palabra solamente con en. ¿Por qué con en? Porque estamos hablando del grupo 1, 2 y 3, nada más. Entonces, ya, en bus, ¿en qué termina? En consonante. No termina en A, porque los del grupo 1 terminan en A. Los del grupo 2 terminan en cualquier otra cosa menos en A. Y los grupos 3 son internacionales y tienen la acentuación en la última sílaba. Entonces, si es en bus, ¿sería de qué grupos? De grupo, no 1 porque no termina en A, sería el grupo 2. Bus, en bus. Y la terminación del grupo 2 es ar, y sería busar. Así quiero que me hagan los ejercicios. O sea, que razonen, no solamente inventar, sino razonen por qué lo escriben. En mössa. Mössa es como un gorro de lana, por ejemplo, que se usa en invierno. En mössa. A los niños que le ponen esos gorros de lana para que, ahora que estamos con nieve afuera, es mössa. No un keps, no es lo mismo que keps. El mössa es más casi de lana, una cosa un gorro de lana, el mössa. Es un sustantivo que termina en A y pertenece al grupo 1. Y los del grupo 1 tienen la terminación or. Entonces, ¿cómo sería el plural? Mesor. En quile. Quile es igual que poicar, es como chicos, chicas, muchachos, pequeños, así, poicar y fliscor, o sea, chicos y chicas. Quile es como decirle un chaval, como dicen en España, un chaval, un quile, es un joven. Quile no termina en A. Entonces termina en vocal. Y el grupo 1 son los que terminan en A. El grupo 2 son los que terminan en cualquier otra cosa menos en A. Y este termina en E. E no es igual que A. Este es del grupo 2. Entonces, el grupo 2 tiene la terminación ar. Entonces sería quilar. En bancomat. Bancomat es ahí donde uno va a sacar, yo no sé, a ver si me acuerdo cómo se dice en español, un cajero. Un cajero, estos que están en la calle, uno va con la tarjeta, eso se llama bancomat. Viene de la palabra banco. Un cajero. En bancomat, palabra que termina en consonante, pero esta es una palabra del grupo número 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bancomat, yo estoy pronunciando, o sea, la acentuación está en la última sílaba, bancomat. Entonces sería bancomater. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos tienen 100 de 100?
O sea, bueno, 2, 4, 6, 7 de 7. Seguimos con la otra 7. A ver si le dan a todas. Piensen lo que estamos escribiendo. Penna. Penna, sustantivo que termina en A. Y eso pertenece al grupo 1. Y eso tiene terminación or. Y el plural sería entonces pennur. O sea, un lápiz o un bolígrafo y lápices o bolígrafos. En dog, un día, termina en consonante, no es del grupo 1, es del grupo 2. Y eso también tiene terminación ar. ¿Y cómo sería entonces? Dogar, o sea, días. Case. Case es como una bolsa plástica de las que cuando uno va a comprar al supermercado y uno toma esa bolsa plástica para echar lo que uno ha comprado, ese es un case. Un bolso. Una consulta. Dígame. Preguntan en cuanto a la pronunciación de los sustantivos, ¿se pronuncian tal cual se escriben? Sí, pero con la única, con las reglas que hemos aprendido, de que si están delante de una vocal delante de dos consonantes, es corta. Como en la primera, la A, en beg. ¿Por qué? Claro, y cuando están delante de una consonante, es larga. En dog, por ejemplo, como la dogar, dogar. No es dogar, dogar. Pero veamos la primera, que es bastante interesante, en beg. ¿Por qué es interesante? Porque yo le escribo así. Esto tiene la pronunciación. Esto es la pronunciación de lo que tienen que tener claro lo que son, una vez más. Por supuesto que la pronunciación de las vocales, pero lo que son las vocales cortas y las vocales largas. Porque aquí tenemos dos palabras que la única diferencia es lo mismo que yo les expliqué cuando habíamos escrito esto. O sea, en la primera, lo único que nos diferencia es que tenemos una G de más. Pero la palabra es la misma. ¿Cómo pronuncio esto? Beg. Beg. Corto. Beg. ¿Cómo pronuncio esto? Beg. ¿Qué significa esto? Pared. ¿Qué significa esto? Camino. Entonces, si yo estoy hablando de que ando buscando una calle, un camino, y le digo beg, entonces van a decir, bueno, usted anda buscando una pared, un camino. O sea, se dan cuenta que tiene dos significados totalmente diferentes. Beg y beg. Beg y beg. Camino. Calle. Camino, calle. Vocal corta cuando hay dos consonantes, vocal larga cuando hay una. ¿Qué es lo que habíamos visto antes? La primera clase. ¿Cómo se pronuncia esto? La primera. Corto y conciso. Glass. Glass. ¿Qué significa? Helado. ¿Cómo se pronuncia la segunda? Gloss. No es glass, sino que es gloss. Gloss. ¿Y qué significa gloss? Vaso, vidrio. Entonces, si se dan cuenta, por supuesto que muchas veces los sustantivos se leen como están escritos, pero teniendo en cuenta algunas pequeñas reglas, como esto, por ejemplo, de las vocales cortas y las vocales largas. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de las paredes de la casa y digo beg, entonces no creo que me vayan a entender si les digo, estoy hablando de los caminos que rodean la casa o de las paredes que hay en la casa. O le estoy hablando de helado o le estoy hablando de vaso o de un vidrio. Mira, vaya a la casa y me va a cambiar el vidrio. Y capaz que vaya a la casa y me lleve, qué sé yo, una bolsa de helado. Qué sé yo. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la pregunta, por supuesto que la pregunta es buena, pero hay que tener en cuenta la pronunciación de las vocales, la pronunciación de todas las consonantes y la pronunciación de las vocales cortas y largas. Aquí tenemos dos casos concretos de la diferencia entre vocal corta y vocal larga.
Y estas 4 cosas significan totalmente diferente. ¿Perfecto? Seguimos. Habíamos visto case. Case en sustantivo que termina en E, o sea, no termina en A, entonces no pertenece al grupo 1, pertenece al grupo 2, y las terminaciones del grupo 2 son AR. Entonces sería bolsas, cazar. Y si escuchamos la palabra siguiente, avocat es un abogado. Pero ¿cómo se pronuncia? En avocat. ¿Dónde estoy haciendo la pronunciación? ¿Dónde estoy marcando? La última sílaba, avocat. Y es que una palabra bien internacional de abogado, avocat. Entonces, pertenece al grupo número 3. Y lo del 3 termina en R. Entonces, ¿cómo sería el plural? Abogados. Advocater. En hal, no hall, hal. En hal es un hal. Yo no sé si nosotros, por ejemplo, allá como les explicaba, yo soy de Chile, allá en Chile nosotros usamos la palabra hal, igual que en inglés. Es donde, por ejemplo, yo abro la puerta de entrada y hay un hall para llegar a la sala principal. Un pasillo, en hall. Y nosotros usamos pasillo, por supuesto, pero también decimos, pero en el hall. ¿Dónde está? En el hall. Bueno, pero hall significa lo mismo. Y aquí en sueco igual, en hall. Entonces es un sustantivo que termina en consonante. Y pertenece al grupo. Y termina en. Entonces el plural sería hallar. La siguiente, pronunciación de las 2 consonantes. Aquí viene otra vez la pronunciación de 2 consonantes. Es en blumma. Blumma. O sea, primero la M y después la M. Blumma. Y bien pronunciado, bien pegado a los labios. M. Blumma. En blumma, no en bluma. En blumma. Y es una flor. Una flor. Termina en A, pertenece al grupo 1. Y flores sería blumor. La siguiente palabra, la última, un piso, un cuarto. Yo vivo en el 3er piso, por ejemplo, en un edificio. Vivo en el 3er piso. Es en våning, un piso. Våning. También se le dice a un cuarto, por ejemplo, yo tengo un piso, como le dicen en España, yo har en våning, o sea, yo tengo un piso, pero son pisos que casi ocupan toda una planta del edificio. Una planta, en våning. Terminan en consonante y se pertenece al grupo. Entonces sería el plural de pisos o plantas. Våningar. Y así. Aquí tenemos, por ejemplo, les digo, aquí tenemos unos ejemplos. Esto tenía que haberlo hecho solo, pero ya como no nos vemos, entonces yo les ayudo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de varios verbos. Verbos, que estamos hablando de varios sustantivos que pertenecen al grupo 1, 2 y 3, pero son sustantivos que se usan regularmente, son sustantivos que se usan en el diario vivir. Siempre hablamos nosotros que es de los buses, de la medicina, de las botellas, qué sé yo, de todas estas cosas, ¿no? Son sustantivos bastante comunes. Entonces, ya vieron ahí como más o menos como yo, ustedes también yo creo, razonaban por qué el plural de este sustantivo es así. Después en la misma hoja, yo les recomiendo que en la misma hoja tienen que escriban los sustantivos del grupo 4 y 5 en plural, no S. Yo no sé, tiene una S ahí. 4 y 5 y en plural. Escriban los sustantivos 4 y 5. Ya los grupos, ustedes miran bueno, podemos ver, si tenemos tiempo para ver algunos. Del grupo 4 y 5 en plural.
Por ejemplo, esquivisto pertenece al grupo donde no hay terminación. Y el plural sería esquivisto. Esquivisto significa voucher, pero voucher en inglés. ¿Cómo se diría en español? Una factura, un comprobante de pago, lo que le dan a usted en el supermercado cuando va a comprar, le dicen, usted quiere el esquivisto, quiere el comprobante de pago, eso es esquivisto. Es job, ya habíamos visto la palabra job, que era trabajar, es un trabajo. Entonces, trabajos sería lo mismo, job. Et hem, este no es una casa, este es un hogar. Casa es hus. Si ustedes se acuerdan, casa es hus. Escribo aquí, et hus, et hem. La diferencia es que et hus es una casa, aquí, y et hem es un hogar. A ver si me encuentro donde estábamos aquí. Ya, es hem, un hogar, y el plural, hogares, hem. Por ejemplo, tenemos la palabra también en mecaniker. Mecaniker. Estamos hablando del grupo 4 y del grupo 5. Y si se fijan en el grupo 5, si miran aquí la hoja, yo le dije que habían palabras que terminaban en are, ande, ende. Mecaniker termina en mecaniker. Entonces el plural, como le era de aquí, queda igual. El mecaniker, un mecánico, dos mecaniker. La siguiente, un profesor, lo tenemos en el ejemplo. En lärare, dos, un profesor, dos profesores. Lärare es igual. Et golv, este es un piso no de un piso de vivienda, sino que el piso, el suelo donde uno pisa, pero el piso de madera o de baldosa o de... Este es en golv. Este es el piso, no, ¿ya? Et golv, varios pisos. Golv, lo mismo. Aquí la palabra område está mal escrita porque va con la O. Område es un lugar donde por ejemplo, donde hay fábricas, un lugar donde hay casas, es un lugar, un sector. El område es como un sector, un área. Y de la misma manera aquí también, varios sectores, varias áreas, es lo mismo. Es område. Aquí en el grupo 4, por ejemplo, es område, yo estaba un poquito, sí, en realidad. Es una palabra ya que pertenece a 4 o 5 que termina en vocal. Entonces habría que agregarle la N. Por eso yo estaba un poquito indeciso. ¿Es así o no? Områden, eso es. Sectores, lugares. Bueno, y aquí tenemos lo mismo, askfat, se los traduzco, lo pueden escribir ustedes. Askfat es un cenicero. Para los fumadores, cuando tengo un cenicero, se llama askfat. Fat es como un plato, un platillo, y ask, la palabra ask es ceniza. O sea, un plato donde se pone la ceniza, o sea, un cenicero. Fat, askfat.
Es dos palabras. Lo mismo que café brigare. Café es café y brigare es donde se hace el café. La maquinita esa para hacer café es automática, donde uno le echa agüita, le pone unas porciones de café en una bolsita, en un filtro. Eso se llama brigare. Café brigare. Brigare, la palabra, yo no sé cómo se llama esa máquina de hacer café automática, pero eso significa un café brigare, para hacer, cuando la máquina está automática para hacer café, ¿no? Café brigare, pero eso también es un sustantivo formado por dos palabras. Esconto, ya lo vimos, ya una cuenta bancaria, esconto, una cuenta de, qué sé yo, en un juego, en el internet o lo que sea. Et exempel, un ejemplo. Pen, besare, es un sacapunta. Pen es como lapicero, de penna, eso ya lo vimos, en penna, parece que lo vimos aquí arriba, penna. Y besare es algo filudo, es algo que tiene filo. Entonces es un sacapunta. Sud es borrar, viene del verbo sudda, que es borrar, y gumi, goma. Entonces es una goma de borrar, borrador. Boot es una mesa. Yo les recomiendo, ya que nos quedan solamente 5 minutos, yo les recomiendo que sigan trabajando con esto, y si están indecisos, me mandan un mail o algo, un WhatsApp, o lo buscan en internet. Lo buscan en Google, tiene muchos lugares donde ustedes pueden buscar, por ejemplo, conjugación de sustantivo, y le ponen, por ejemplo, esconto, y ahí va a salir lo que es el singular, definido, singular indefinido, plural, lo mismo que nosotros íbamos mirando en cada una. Que hagan este ejercicio, sigan con esta hoja y que sigan el siguiente. ¿Por qué? Porque aquí es lo mismo que de arriba, dice, escriba los sustantivos en forma definida, plural. Esta es la segunda hoja, ¿no? Y aquí sale, por ejemplo, 3 columnas. La primera dice grupo, la segunda dice definido, forma plural indefinido, perdón, v-stem, indefinido, que es esto. Y después hay que escribir la forma definida del plural. Este es del grupo 1, estos 3 sustantivos, del grupo 2, 3 sustantivos, del grupo 3, del grupo 4, incluso están marcados. Entonces, ustedes usando lo que ya hemos aprendido de las terminaciones, por ejemplo, lampor sería lamporna, sofo, soforna, bukhilor, bukhilorna. Y así, y ver la traducción de estos sustantivos. También les recomiendo, ya que para seguir adelante, también les recomiendo que no dejen de hacer este ejercicio que habíamos empezado la vez pasada. Sigan completando la hoja. ¿Cómo? Buscando estas palabras en el internet, en un buscador, y ahí van a saber si es en o es, y sabiendo si es en o es, ustedes rellenan lo que es singular indefinido, ya está escrito indefinido, el definido, y el plural indefinido y definido. Busquen estas palabras, se los recomiendo. Estos son sustantivos que se usan bien seguido, bien comunes. Así es que trabajen con esta hoja también. Yo por mi parte, llegamos hasta aquí hoy día. Podríamos seguir conversando toda la noche, pero tenemos otras cositas por aquí también, por allá. Y a ver si abro aquí. Ahí me ven a mí. Entonces yo les corto aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y al igual que Iván por el apoyo. Y a todos los que nos escucharon, los esperamos el próximo jueves. Que pasen un feliz día y feliz noche. Ya, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que participaron hoy día. Y como les digo, si tienen preguntas o cualquier cosa, interrogantes, escriban un mensaje, un mail al consulado, y ahí de alguna manera los ayudaremos. Ahí estamos con toda la disposición para ayudarles. Exactamente. Gracias a todos. Ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Iván.